La Biblia dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia, o el amor, me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Ese salmo tan precioso que la Biblia nos da. Lo interesante es que en nuestra cultura eso no es algo tan común como en la cultura bíblica, ver un pastor con ovejas. Sí los hay, pero no es tan común. Yo me recuerdo cuando yo estaba en la universidad, yo tenía un compañero de cuarto que era de México. Él era del área de Zacatecas, allá en Río Grande abajo. Y él era pastor de ovejas cuando estaba allá, y él me hablaba de sus experiencias. Y la Biblia, cuando la Biblia habla de esto, muy pocas personas realmente entendemos lo que el salmista estaba diciendo. Años atrás yo compré un libro que se llama, en inglés, que se llama A Shepherd Looks at Psalm 23. Básicamente son reflexiones de un pastor sobre el Salmo 23. Ese hombre se crió en África y luego vivió en Estados Unidos, y en Estados Unidos tenía su propio redil de ovejas, y luego vino a ser un pastor de una iglesia. Es un pastor, según yo entiendo. Allá está. Entonces el libro está disponible en español, pero yo lo tengo en inglés, y esta semana pues me puse a leerlo, y es interesante todos los diferentes reflexiones que él saca de su propia experiencia de pastor de ovejas y del Salmo 23. El apellido de él es Keller. ¿Sí? Cuando yo diga Keller, ya usted sabe que estoy hablando del autor de este libro. Lo voy a mencionar varias veces. El Salmo 23 tiene la idea, para nosotros, la idea del pastor de ovejas en la Biblia, en los tiempos bíblicos, era algo único. El animal oveja, la oveja era un animal único en el sentido de que la oveja sin pastor está completamente indefensa, no sirve para nada. En vez de, como dice el Salmo, nada me faltará, una oveja sin pastor, todo le faltará. Porque la oveja es un animal que no se puede defender por sí misma. Hay animales que tienen dientes, hay animales que tienen uñas, hay animales que tienen espinas, hay animales que tienen olor, hay animales que tienen ruido, hay animales que tienen un casco y se defienden. La oveja es el animal que no se puede defender de nadie. Una oveja sin pastor es la cena de un lobo o de un león o de algún animal. La idea es que la oveja es un animal completamente indefenso. Es un animal también testaduro, un animal obstinado. Ahí está. Y entonces es un animal que para dirigirlo es un poco difícil, porque él cree que por aquí es mejor y por ahí es que quiere ir. Y entonces es un animal difícil también de controlar. Es un animal que tiene la tendencia de vagar, la tendencia de irse del redil buscando otras hierbas más verdes, posiblemente en sus ojos, o buscando agua. Pero el punto es que tiende a desviarse del redil. Es un animal también temeroso y tímido. Cualquier ruido lo espanta, cualquier ruido lo hace correr, cualquier ruido lo hace moverse. Y encontramos eso también en la vida de un animal como este. También encontramos que este animal, aparte de que es indefenso, también es muy dependiente al pastor de ese redil.
para todo. Si quiere comer los pastos verdes, como puse una ilustración, lo tiene que llevar el pastor allá. Si falta agua, el pastor es el que tiene que llevarlo a las mejores aguas. Si necesita protección, ahí está también el pastor de las ovejas para protegerle. Es interesante que esa frase, Jehová es mi pastor, esa frase es como una contradicción, porque Jehová, que es el nombre personal de Dios en el Antiguo Testamento, Jehová, el Dios omnipotente, omnipresente, Jehová, el Dios que no necesita a nadie. Usted sabe que usted y yo necesitamos el uno al otro, necesitamos cosas para completarnos. Dios no necesita a nadie. Dios no necesita su adoración. Dios no la necesita. Dios no necesita que usted lo siga. Dios no lo necesita. No es para ningún bien de Dios, es para el bien de nosotros que adoramos a Dios y que seguimos a Dios. Dios es el Dios que existe solo. Y existió solo por toda la eternidad pasada, sin humanos, y nunca le hizo falta un humano. Ese Dios decide hacerse mi pastor y su pastor, el mismo Dios del universo. Cuando pensamos en pastores, tenemos que recordar que ese era un trabajo que nadie quería. Ser un pastor en el tiempo bíblico era el trabajo peor. No sé dónde usted trabaja. Muchas veces nos quejamos del trabajo. Hay trabajos peores que el suyo, yo le garantizo. Hay trabajos peores que el de todos nosotros, pero en los tiempos bíblicos el peor trabajo era el pastorear ovejas. Por eso casi siempre ese trabajo se lo dejaban al niño más joven de la familia, el más chiquito. David era el hermano más chiquito en la familia, y por eso David le tocó ser un pastor de ovejas. Era un trabajo que nadie quería, porque era un trabajo que envolvía demasiado de tiempo. Era un trabajo que usted vivía con las ovejas 24 horas al día, 7 días a la semana. Si se enfermaban, usted tenía que buscar un remedio, un aceite, un antibiótico, algo para curarla. Si se le rompía una pierna, una pata, había que entonces enderezarla, había que arreglarla. Si necesitaba comida, había que buscarle comida. Necesitaba agua, había que buscarle agua, llevarla al agua. Si venían lobos, usted no podía dejar la oveja ahí, irse a correr. Usted tenía que defender a su oveja del lobo, o del león, o del oso, como hizo David con sus ovejas. Entonces era un trabajo que nadie quería, porque también era un trabajo muy solitario. Usted en la compañía de sus ovejas y el cielo y las estrellas. Dios se hizo nuestro pastor. Es interesante que en la Biblia, cuando Jesús estaba hablando con los fariseos, él estaba en una conversación con publicanos y pecadores, y los fariseos le hablan: ¿qué tú haces con esa gente? Y el Señor Jesús ahí le cuenta la parábola del buen pastor. Miren acá arriba, hemos visto gráficas así en iglesias. Nuestra iglesia no tiene una así, tiene muchas ventanas de color, pero no tiene una con un pastor. Todos hemos visto esto en escuela dominical. Posiblemente alguien enseñó una gráfica del buen pastor. Hay una hoja que yo tengo, hice copias, y si usted quiere una me deja saber, pero les voy a enseñar aquí algo sobre el buen pastor. Miren acá arriba, si pueden ver acá conmigo, arriba dice: los tiempos bíblicos, el interés principal de un pastor era el bienestar de su rebaño. Su responsabilidad principal era proveer agua y comida a sus ovejas, además de cuidarlas de los predadores. Hablando de esta relación, Jesús dice en las Escrituras: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, en Juan 10. ¿Cómo cuidaba las ovejas? Bueno, él tenía el cayado del pastor, que lo ven ahí. Le daba apoyo físico durante las vigilias largas. Él lo usaba para aguantar su balance. La parte recta era usada para dirigir a las ovejas en dirección correcta cuando pasaban por corrientes y pastizales. La horquilla era usada para rescatar a las ovejas errantes. Entonces ven ahí una cueva, o la idea de una cueva en esta ilustración. Dice: por la noche las ovejas eran puestas en lugares enclaustrados,
a menudo eran parte de las cuevas existentes. Noten lo que dice. El pastor contaba cada animal al pasar por debajo de su vara hacia el rebaño. Luego el pastor se recostaba en la apertura para convertirse en la puerta que mantenía a las ovejas seguras por dentro, mientras mantenía fuera a los predadores y ladrones. Cristo dijo: yo soy la puerta. El mismo Señor Jesús habló. La segunda parte es: la vara del pastor era labrada para caber dentro de la mano del pastor. Se usaba usualmente en la correa, como una espada se ponía ahí. Era un arma de defensa para disciplinar a las ovejas errantes. Por eso la Biblia dice que el que no, como dice la Biblia en Proverbios, el que no usa la vara engría al niño. La vara era para corregir, era para dividir la lana durante exámenes de insectos y enfermedades. Miraban a ver qué había y usaban esta varita también. El buen pastor podía reconocer a cada una de sus ovejas y llamarlas por nombre, y las ovejas de su parte reconocían la voz de su propio pastor. Entonces estos animales, era un animal único que vemos en la Biblia, y sin embargo de todos los animales en la Biblia, a nosotros los cristianos se nos llama ovejas. Imagínense qué comparación. Y si usted lo piensa, en realidad somos mucho como la oveja. Somos obstinantes, somos rebeldes, tendemos a vagar y a desviarnos. Tenemos la tendencia de estar en grupos y seguir la multitud. Por eso la Biblia nos dice, nos advierte: no sigas a una multitud para pecar. Muchas de las tendencias de las ovejas nosotros las tenemos. Entonces, hermano, ¿quién quiere ser un pastor de ovejas? En realidad nadie. Pero Dios escogió ser el pastor de nosotros. Dios mismo decidió ser el pastor de nuestro rebaño. Dice la Biblia: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó sobre él el pecado de todos nosotros. A pesar de que todos nosotros tenemos esa tendencia de descarriarnos, de seguir nuestras propias metas, nuestros propios caminos, Dios tiene un camino para nosotros. Como buen pastor es el mejor camino. Vamos a orar y entrar entonces en más detalle. Oremos. Padre, ahora queremos que tú nos enseñes tu palabra. Señor, este salmo tan precioso que tenemos, entendiendo un poco más sobre el pastor y las ovejas, podemos quizás entender un poco más sobre este salmo. Señor, ayúdanos a darnos cuenta que si tú eres nuestro pastor, nada nos faltará. Así que esta mañana enséñanos, obra en nuestros corazones, en el nombre de Jesús. Amén. Vemos, hermano, que el Señor Jesús, como le mencioné en Lucas 15, dice así: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre los hombros gozosos. Y al llegar a la casa, reúne a sus amigos y sus vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y la idea es, hermanos, que Dios mismo se compara con el pastor aquí en esta historia. El pastor aquí en esta historia es Dios mismo. También en el Juan 10 hay otro pasaje. Y yo sé que la introducción es un poco larga hoy, pero este mensaje es de 2 partes. No se preocupe. Dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz. Y sus ovejas llaman por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Esta semana estábamos leyendo y estudiando el libro de Nehemías el miércoles, y vimos que Nehemías practicaba lo que predicaba, ¿no? Nehemías practicaba lo que enseñaba. Lo que él pedía al pueblo que hiciera, él lo hacía. Y así es el pastor de las ovejas. El pastor no es un dictador de las ovejas.
El pastor no las rige, no usa la vara o el cayado para darle a las ovejas para que sigan adelante. Él va delante de ellas y ellas siguen el ejemplo de Él. El Señor Jesús es así, es un pastor así, que Él va delante de nosotros para que nosotros le sigamos. Él no nos obliga. ¿Usted sabía eso? Dios es un caballero. El Señor Jesús es un caballero. Él no nos obliga. Aquí yo estoy a la puerta y llamo, tocando la puerta. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él. No tumba la puerta. Él nos ofrece a nosotros vida y vida en abundancia. Nosotros decidimos recibirla o no. Es nuestra decisión. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, dice Juan 10:10. Continúa la historia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Este es el Señor Jesús hablando. Mas el asalariado y el que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Yo soy el buen pastor, dice Jesús, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo las conozco. Y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, que obviamente vimos eso en la cruz del Calvario, que el Señor Jesús dio su vida por las ovejas. Hermano, el primer punto que le puse en sus notas es que Él suple mi necesidad de propósito. Él suple para mí. Cuando digo propósito, quizá usted quiere poner una palabra más fácil para recordar la idea, y es dirección. El Señor nos provee dirección a nosotros. Entonces hay un libro que se llama La vida con propósito, que muchos lo han leído y lo han oído. Entonces Dios nos da propósito a nosotros. Dios no nos deja vagando sin pastor. Él es nuestro pastor. Él vio una vez a Jerusalén que andaban por el área como ovejas sin pastor. El Señor Jesús es el buen pastor. Dice el versículo 1: Jehová es mi pastor y nada me faltará. La palabra ahí realmente, para mejorar la traducción, y nada me falta, está en el presente, no en el futuro. La idea aquí es: Jehová es mi pastor, nada me falta. Ahora, hermanos, ¿quién mejor nos puede cuidar a nosotros que el mismo Señor? ¿Quién mejor conoce mis necesidades, sus necesidades, que el Señor de la gloria? ¿Quién mejor puede proveer para sus necesidades que el Señor de la gloria? Quizá usted dice: pero pastor, yo no puedo decir que a mí no me falta nada, a mí me falta mucho. Bueno, quizá a usted le falta, pero quizá es porque usted no pide. Quizá a usted le falta y quizá es porque usted pide mal. Dice la Biblia que a veces pedimos mal, dice Santiago, a veces pedimos egoístamente y por eso Dios no nos da. Quizá a usted le falta porque usted ha tomado malas decisiones. No le eche la culpa a Dios por sus decisiones. Quizá a usted le falta porque usted no tiene prioridades o le faltan sus prioridades. Quizá usted dice: pastor, yo siempre tengo problemas económicos. Quizá porque usted no ha puesto a Dios primero en su economía. Cuando yo he tenido problemas económicos en mi vida, cuando yo dejé de darle a Dios, cuando yo dejé de diezmar y ofrendar, cuando yo dejé de hacer eso, me fue mal económicamente. Pero cuando yo pongo a Dios primero en mi vida, cuando yo recibo ingreso, yo pongo a Dios primero y le doy a Dios primero, es cuando mejor me ha ido económicamente. Porque es la única vez que dando usted recibe, es cuando usted le da a Dios. Cuando le damos a Dios, dice la Biblia, Dios es generoso con el que es generoso con Él. El que siembra generosamente, hablando de economía y también de agricultura, cosechará generosamente. El que siembra tacaño, escasez, codo, sembrará también escasamente. Yo no quiero sembrar escasamente, yo no quiero recoger escasamente, pues entonces tengo que sembrar generosamente. Y hermano, cuando decimos como cristianos que a mí me falta, estamos diciendo que nuestro pastor no es un buen pastor. Cuando usted dice que a usted le falta, usted está diciendo que Dios no le ha provisto. Y no es así.
Él es el buen pastor. Yo puedo decir en mi vida, Jehová es mi pastor y nada me falta. Quiero otras cosas, claro, soy un ser humano. Quiero más de algo, de otra cosa. Pero realmente, hermano, a mí no me hace falta nada. Cuando mis hijos me preguntan, ¿qué te compro? Nada. Yo no necesito nada. Dios a mí me lo ha dado todo. Él es mi buen pastor. Y cuando estamos pensando que Dios no nos ha provisto a nosotros, cuando estamos pensando que nos falta algo, es cuando más tendencia tenemos de desviarnos y de vagar, buscando que otro me provea o que yo mismo me provea. Bueno, una evidencia muy importante de un creyente es contentamiento. ¿Sabe lo que es esa palabra? Contentamiento. ¿Cuándo fue la última vez que usted dijo esa palabra? Dígala. Contentamiento. Dígala. Esa palabra no se puede decir sin una sonrisa. Hay que sonreír diciendo esa palabra. Contentamiento. La Biblia nos enseña que el cristiano tiene que ser una persona contenta con lo que tiene. Pablo dice, yo he aprendido a contentarme con lo que tengo, sea mucho, sea poco, yo he aprendido a contentarme. Y hay cristianos que han aprendido a quejarse y no han aprendido a contentarse. Y tenemos que contentarnos con lo que Dios nos ha dado. Hermano, la realidad es que el buen pastor cuida de nosotros. Si estamos en sus manos, tenemos todo lo que necesitamos. Y yo creo que si nos ponemos a hablar aquí esta mañana, podemos dar testimonio tras testimonio de la manera en que Dios ha provisto para nuestras necesidades. Cuando estaba apretada la cosa, cuando estaba difícil la cosa y vemos la mano de Dios, proveer para nosotros. Decimos, verdaderamente, Él es el buen pastor. Si usted no tiene esa experiencia, quizás chequee su actitud. Quizás es falta de contentamiento. Si usted vive su vida quejándose de todo lo que le pasa, y hay gente así. Hay gente así que todo el tiempo es quejándose. Nada le va bien, están salados, según dicen. Tienen mala suerte. Quieren ir a la iglesia allá para que le quiten las maldiciones los viernes. Qué ridículo. Hermano, ¿sabe qué? El que está en Cristo, nueva criatura es. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El que está en nosotros es mayor que el que está en el mundo. ¿Qué maldiciones ni maldiciones? Yo soy un creyente en Cristo, soy un hijo de Dios. Nadie me puede maldecir a mí. Yo soy intocable para todo el mundo porque Dios está conmigo. Entonces, como que vemos la cosa al revés a veces. Creemos más en el poder del hombre que en el poder de Dios. Creemos más en la provisión del hombre que en la provisión de Dios. Necesito algo, vamos al jefe que nos dé un aumento, que me dé overtime. Yo no pido aumento. Esta semana me dieron un aumento. No lo pedí. Yo nunca pido aumento. ¿Por qué? Porque Jehová es mi pastor. Él se encarga de mí. Y la jefa me llamó, mira que esto, que lo otro, hicimos una evaluación, te vamos a dar un aumento. Amén, no voy a decir que no. O sea, tampoco voy al otro extremo. Para que se lo den a otro, que me lo den a mí. Yo me lo gané. Pero yo nunca, ella dice, no, que algunos nos dijeron que querían aumento, que si esto y si lo otro, le vamos a dar aumento. Ajá, amén, yo lo acepto. Pero yo no dependo de ellos para mi provisión. Yo dependo de Dios para mi provisión. Entonces, cuando usted depende de Dios completamente, Dios le provee, Dios le guía, Dios lo lleva a estos pastos verdes a comer y al agua, como dice aquí en el pasaje. Hay un versículo similar a esto en el Salmos 16, si pueden buscar ahí, Salmos 16, 11. 16, 11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Similar a la idea de Juan de Salmo 23. Entonces, hermano, Él suple mi necesidad de propósito. Lo primero que queremos mencionar aquí es que Él me guía con un gran cuidado. Él me llevará a la provisión. Aquí en este caso de la oveja obviamente es hierba y agua. Es obvio en este pasaje.
Y él lo lleva ahí. Dice dice Keller, que una oveja puede llegar, si hay pastos verdes, puede llegar a 100 libras en 3 meses, de tan mucho que come y tan rápido que crecen durante ese tiempo. Y depende del pastor que la lleve a ese tipo de pastos, o como dice aquí, lugares de delicados pastos, dice el versículo. También tenemos que recordar que él está hablando en el Medio Oriente, donde es seco. Entonces eso significa que el pastor tenía que ir de antemano y sembrar. Tenía que ir de antemano y deshiervar. Tenía que buscar la manera de poder irrigar esos pastos verdes, porque no había una manguera y no había mucha lluvia. Sin embargo, el pastor, aquí el buen pastor, proveía todo eso para sus ovejas. Dicen que la oveja es como un camello. Dice un autor que la oveja puede guardar más de 2 galones de agua en su cuerpo y almacenarlo. Obviamente lo tiene que usar, pero porque una oveja, como un ser humano, somos en porcentaje, somos más agua que otra cosa. Usted sabe eso, ¿no? El ser humano es como 60 o 70% agua, creo, no me recuerdo el número exacto. La oveja es 70% agua. La oveja, pues necesita mucha agua. Usted quiere tener una mejor digestión, tome agua. Usted quiere tener una piel mejor, más suave, no reseca, tome agua. Sus labios se le siguen pelando porque tiene que usar el chapstick, tome agua. ¿Usted sabía que lo mejor que usted puede hacer es tomar agua? Y gente dice, a mí no me gusta el agua no sabe a nada. Tómatela. Yo no entiendo cuando alguien dice, no me gusta el agua, pero si eso no sabe a nada, tómatelo. El agua es lo más saludable que usted puede hacer. Tómese 1 galón diario por lo menos. Es lo que recomiendan. Bueno, no soy doctor. Como mis hijos me dicen, yo le doy una recomendación a mis hijos. Papi, tú eres intérprete, tú no eres doctor. Sí, pero trabajo con doctores todos los días. Yo aprendo un poco de ellos recomiendan el agua. El punto, hermano, que Él nos cuida, Él nos lleva a estos lugares. Y noten la frase que Él dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. Dice Keller en su libro que una oveja, es raro que usted vea una oveja descansando, por lo mismo de que son bien temerosas. Él dice que para que una oveja descanse tienen que haber varios factores presentes o ausentes, quizá también sería la idea. Una de ellas es que no puede haber temor. Si hay algún temor, la oveja no descansa porque está nerviosa. Si hay fricción entre una oveja y otra oveja, miren cómo lo compara, piense usted en los humanos. Si hay fricción o alguna irritación entre ellas o ellos, los animales, no puede descansar. Si hay alguna dolencia, algún problema de insectos o parásitos, no puede descansar. Y si tiene hambre, no puede descansar. Entonces la idea aquí es que el buen pastor le provee a la oveja tanto que la oveja puede descansar, porque está libre de todas esas cosas en su vida. Y puede descansar y puede entonces rumiar la comida. Usted sabe que el estómago de una vaca y el estómago de una oveja es similar. Tiene 4 cavidades, es la palabra. Tiene 4 diferentes espacios en su estómago. Ajá. Entonces va digiriendo una a la otra, a la otra, a la otra. Y cuando se acuestan así, descansando, con esa paz y esa tranquilidad, pueden entonces hacer ese proceso de digestión que les toca hacer a esos animales. La idea aquí es que Dios, el buen pastor, nos provee tanto a nosotros que podemos descansar. No hay irritación, no hay problemas que nos puedan aguantar, estamos descansando en el Señor. Vamos a ver unos versículos al final sobre eso. Dice la Biblia aquí también, hablando del agua que Él les provee. Pero Él dice aquí, porque 2 males, le dice el profeta Isaías al pueblo de Israel, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí
noten el primer mal, la fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas, y cisternas rotas que no retienen agua. Noten la ilustración aquí. En otras palabras, los hijos de Dios saben que Dios tiene la fuente de agua viva. Que Dios es mi fuente, que Dios es mi todo, que Él me provee todo a mí. Pero somos como las ovejas. Somos tontos. Somos tercos. Y nos desviamos pensando que hay mejores aguas allá que aquí donde el Señor me ha puesto. Pensamos como el animal que la grama siempre es más verde en el otro lado de la verja que en el lado mío. Y hermano, como cristianos al fin podemos terminar como estas ovejas, tomando agua podrida, tomando agua llena de parásitos, tomando agua venenosa. ¿Por qué? Porque solamente la provisión de Dios es la que provee completa satisfacción. Usted puede ir al mundo a buscar agua, cisternas rotas. Usted puede ir al vicio a buscar aguas, cisternas rotas. Todo eso trae problemas. Todo eso trae caos en mi vida. Dice la Biblia que leímos, el diablo viene, el ladrón, hablando del diablo, viene para robar, para hurtar y para destruir. Yo he venido para que tengan vida. ¿Ven el contraste? Entonces muchos cristianos creen que el mundo les va a proveer a ellos lo que ellos necesitan. Y van buscando los pastos del mundo, el agua del mundo, y siempre se queda con hambre y siempre se queda con sed. Por eso le dice aquí, ustedes han hecho dos cosas malas. Lo primero, me dejaron a mí, dice Dios. Y mira, qué triste pensar en mi mente y quizás en su mente, pensar en personas que seguían a Dios y se fueron del lado de Dios, buscando su propia provisión en vez de depender de la provisión de Dios. Dice la Biblia aquí que Él nos guía con cuidado y Él nos guía tiernamente también. Ahí lo dice en el versículo 3. Dice, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ven ahí la idea, me guiará, Él me guiará a mí. Él no me dice dónde ir, Él no dice, mira, ve allí hay agua. No, Él dice, ven conmigo. Y Él nos lleva a esos lugares donde hay satisfacción. Hay en Isaías 40:11 dice, como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos. En su seno los llevará, o en otras palabras, cerca de su corazón los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. En otro pasaje, cuando Él habla aquí, confortará mi alma, esa idea de restaurar mi aliento, mi ánimo. Dice Keller que lo que pasa con las ovejas es que se ponen muy cómodas, se ponen gordas. Y van a algún lugar y notan que es un poco suave y se acuestan ahí. Y la tendencia es, según dice él, yo nunca he visto esto en vida real, pero él dice que la tendencia es que cuando se sientan en un lugar suave por el peso, tienden a voltearse y quedan patas arriba, ¿sí? Y cuando un cordero queda así, una oveja queda así, no puede enderezarse. Y dice él que si el pastor cuenta las ovejas y le falta una o dos, él va a buscar una rápido, porque en un par de horas esa oveja que está así puede morir por la falta de circulación. Y entonces él dice que esa idea de restaurar mi alma, que Dios nos encuentra en situaciones difíciles y Él mismo viene y Él mismo nos endereza y Él mismo nos encamina y Él mismo tiernamente nos guía. Esa es la idea que Él da aquí en el Salmo. Dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? ¿Y cuál es la solución de eso? Espera en Dios, porque aún he de alabarte, salvación mía y Dios mío. Salmo 56:13. Porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída. ¿Para qué? Para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Hay un salmo que habíamos ya predicado, pero vamos a ir al Salmo 121. Salmo 121. Vamos a leerlo brevemente aquí.
Es un salmo corto que habíamos visto ya, pero creo que es importante ver aquí, hermanos, que a veces nosotros nos sentimos abatidos, nos sentimos turbados, y el Señor nos rescata. Noten el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie a resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. La bendición, hermano, es que cuando estamos en el redil es cuando tenemos protección. Cuando estamos en el redil es cuando tenemos provisión también. Cuando estamos en el redil tenemos propósito. Dios nos guía, Él nos lleva. Hermanos, es interesante que cuando nosotros decidimos salirnos del redil es cuando vienen los problemas. Cuando decidimos nosotros hacer lo que nos da la gana a nosotros, vulgarmente hablando, cuando nosotros hacemos lo que queremos hacer, así como las ovejas a la brava, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, las consecuencias van a venir. La pregunta, hermano, para nosotros hoy, el último punto es que Él me guía hacia justicia, que dice la frase, para no elaborar mucho porque vamos a continuar la semana que viene. Dice, me guiará por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y la idea aquí es que Él nos guía en el lugar correcto. Él nos guía por caminos rectos o correctos, la palabra. Y la pregunta para terminar hoy es que, ¿eres tú una de sus ovejas? Esa es una buena pregunta que debemos de hacernos. ¿Perteneces tú a Él? ¿Reconoces tú que Él tiene el derecho sobre tu vida? Él es el pastor y usted es la oveja. En el redil el que manda es el pastor, no las ovejas. El pastor sabe mejor que las ovejas. Y nuestro pastor, el Señor Jesús, sabe mejor que nosotros. Y Él nos invita, noten aquí para terminar. Dice Juan 6:35, Jesús le dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. El buen pastor nos provee tanto espiritualmente como materialmente también. Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es increíble que el Señor nos ofrece todo esto y tratamos de buscarlo en otros sitios. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Dice, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, hermano, cuando pensamos en esa idea de que Jehová es mi pastor, Él nos cuida, Él se preocupa por nosotros, Él nos conoce y conoce por dónde vamos a pasar. Entonces Él prepara el camino, Él nos da propósito. Vamos a ver la semana que viene que Él también nos da protección y provisión. Y creo que en este salmo vamos a encontrar todo eso. Un salmo muy precioso. Yo espero que usted esta mañana esté descansando en Él, reconociendo que Él tiene el derecho de su vida y usted le toca someterse a Él y seguirlo a Él, porque Él sabe lo que es mejor. Oremos. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de estudiar tu palabra aquí en el Salmo 23. Señor, qué salmo tan precioso para nosotros. Un salmo que nos habla verdaderamente dónde estamos, dónde nos encontramos. Un salmo que aunque es muy común, muchas veces como es común lo ignoramos, lo dejamos a un lado y no miramos más allá. Pero en esta mañana, Señor, ayúdanos a venir a ti. Tú eres el buen pastor. Tú eres el pastor de los pastores. Tú eres aquel que nos promete y puede cumplir sus promesas. Otros pastores pueden prometer y quedar mal.
Pero tú no, Señor. Tú siempre quedas bien. Tú prometes, tú cumples. Tú has prometido que si tú eres nuestro pastor, nada nos faltará. Así que, Señor, ayúdanos a reconocer esa gran realidad, que en ti lo tenemos todo. Y no necesitamos nadie más, porque te tenemos a ti. Señor, obra en nuestras vidas esta mañana. Así con la cabeza bajada, los ojos cerrados, un momentito. Quizá usted dice, pastor, yo esta mañana, Dios ha hablado a mi vida y yo quiero que oren por mí. Alguien así, levante su mano brevemente para orar por usted. Amén, veo alguna mano. ¿Alguien más? Gracias. Señor, tú conoces a aquellos que han alzado la mano y a aquellos que en realidad tú has obrado en su vida, pero no, por alguna razón no alzaron su mano. Tú los conoces. Más importante que la mano es el corazón. Así que pedimos que tú hagas la obra en nosotros. Señor, que nos demos cuenta que este mundo no nos ofrece nada, absolutamente nada, y que todo lo tenemos en ti, el buen pastor. Y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, Dios le bendiga. El próximo domingo terminamos entonces el